de compartir. Yo vuelvo a compartir. Es que yo creo que ahí sí la ven ya toda la diapositiva. Ah, ahora sí, sí. Ay, espéreme que estoy. Eso, ahora sí se ¿Qué ve. pasó a esto? Ya. Espéreme un segundo que estoy de aquí. Bueno, entonces vamos a mirar varias cosas. Primero, para saber cuáles son las 3 mentiras, debemos conocer qué fue lo que dijo Dios. Entonces vamos a dar un repasito a qué fue lo que había dicho Dios para que la serpiente esté diciendo otra cosa diferente. Entonces vamos a mirar cuál era la verdad de Dios. Vamos a ir a Génesis 1:31 y por favor lo puede leer la primera que lo encuentre. Ah, yo estaba ahí, Génesis 1:31. Sí. Y vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Listo. Entonces vamos algo, una declaración que Dios hace. Vio Dios todo lo que había hecho. Y dijo que era ¿qué? Que era bueno en gran manera. Entonces, vemos que para Dios todo lo que había hecho, eso incluye las reglas, eso incluye no solamente la creación, sino las reglas que Él le dio a Adán y Eva, eran buenas. ¿Y eran buenas qué? En gran manera. Era muy bueno. Tengamos en cuenta eso. Ahora vamos a Génesis 2:9. Cualquiera que lo pueda leer también. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ok. Entonces vemos que en el jardín del Edén, aparte que todo lo que había hecho era bueno, hizo crecer 2 árboles. Puso allí, perdón, porque hay que tener en cuenta algo. Él no creó el árbol de la vida. Mire lo que él dice. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y bueno para comer. También el árbol de la vida perdón, es que ya tengo presbicio. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hay 2 árboles que ya habíamos dicho que todo era bueno en gran manera. O sea que para Dios era bueno tener esos 2 árboles ahí, el de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por ejemplo, en el caso de Andrea, que es profesora de escuela dominical, y nosotras que somos mamás, siempre los niños hacen una pregunta. ¿Y si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, para qué les puso el árbol? Esa es la típica pregunta que ellos hacen. Y yo creo que es una pregunta que nosotros también nos hemos hecho. Pues, ¿para qué estaba el árbol? Sencillamente no hubiera dejado el árbol ahí y ellos no hubieran pecado. Pero Dios siempre se ha interesado en que nosotros creamos a su palabra y que nosotros obedezcamos por fe, creyendo a su palabra. Él puso allí estos 2 árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Él dio una regla y era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera que pusiera esos 2 árboles y era bueno en gran manera que él diera la regla. Y era bueno en gran manera que se obedeciera la regla. Y es maravilloso ver cómo Dios muestra su gloria al ser humano, lo pone a participar, que el hombre tome la decisión de obedecerlo. Desde allí hemos visto que el hombre tiene voluntad para obedecer o no al Señor. Si realmente Dios no le diera esa voluntad al hombre,
sencillamente no hubiera puesto una regla para que ellos obedecieran esa regla. Entonces vemos cómo Dios siempre pone a participar al hombre, al ser humano, en su voluntad, en lo que para él es bueno, agradable. Entonces tengamos eso en cuenta. Ahora vamos a Génesis 16 y 17. ¿Quién lo desea leer? Ay, estas muchachas están dormidas. Vamos entonces a leerlo, lo voy a leer. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios hace su creación, es bueno, pone allí el árbol de la ciencia, del bien y del mal y de la vida, y es muy bueno, y da una regla que también es buena, que es que no deben comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Esta es la verdad de Dios. Esto fue lo que Dios dijo en Edén. Pero vamos entonces a mirar qué es lo que Satanás está alterando. Y lo primero que encontramos es, Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Con que Dios os ha dicho que no coman ningún árbol del jardín. Esta frase, si uno no la analiza, uno puede decir, sí, Dios dijo eso. Y a veces nosotros somos así. No analizamos lo que nos dicen y terminamos aprobando aquello que nos están diciendo que ha sido distorsionado, porque hay un juego de palabras. Satanás usa las mismas palabras que Dios le dijo a ellos, solamente añadiendo una mentira que está camuflada. Y muchas veces nosotros, por el afán del día a día, escuchamos cosas que pasamos de largo y no nos detenemos a analizar lo que nos están diciendo, si realmente es bíblico o no. Acá él está diciendo con que Dios dijo que no comieran de ningún árbol, el fruto de ningún árbol. Dios sí dijo y Dios no dijo eso. Dios dijo que podían comer de todo excepto de uno solo. Digamos que ahí Eva le aclaró y le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque morirás. Cuando Eva le hace esa respuesta, cuando Eva le dice, no, venga, yo solamente no puedo comer es de este fruto, de lo demás sí puedo comer. Inmediatamente él lanza lo contrario a la verdad de Dios. No es cierto, no moriréis. Y es algo muy curioso porque Satanás se siente con una autoridad que no ha sido dada para contradecir la palabra de Dios. Dios dice, moriréis. En Génesis 2:17. Y Satanás dice, no es cierto, no moriréis. Yo no sé cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo hubo entre que Eva llegó al jardín hasta que Eva fue tentada. No, la Biblia no especifica cuánto tiempo pasó, días, meses, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Eva tenía una relación con Dios. Tuvo la oportunidad de conocerle, de convivir con él, de probar que su voluntad era buena, agradable y perfecta. Y con la serpiente es irónico
que tiene una sola conversación, no sabemos cómo era la relación de ellos allí con los animales, pero tiene una conversación con ella. Inmediatamente ella le dice, no es cierto, no moriréis. Prende algo en la mente de Eva. Pero Satanás, recuerden que el versículo 1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Y Satanás es muy astuto. Para él poder contradecir esa verdad de Dios, él tenía que darle un dulce. Él tenía que darle algo que le llamara la atención. Algo que hiciera que ella creyera más en el no moriréis que en el moriréis que Dios le había dicho. Y está en el versículo siguiente. Llega y le dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese era el dulce, ese era el caramelo que iba a hacer que Eva pecara, porque le estaba prometiendo ahí varias cosas. Primero, llegarás a ser como Dios. Vas a tener el poder. Vas a poder ser tu propia autoridad. Y tus ojos van a ser abiertos. Vas a ver algo que está oculto, algo que no puedes ver en esa condición en la que estás. Pero tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer, sabrás qué es el bien y qué es el mal. Recordemos que para ese momento Eva no conocía el mal, solamente conocía el bien. Era una puerta que estaba cerrada. ¿Y eso qué hizo en Eva? Eso hizo clic. En ella no hizo clic solamente el no moriréis. En ella hizo clic la puerta que se iba a abrir. La sabiduría que ella iba a adquirir. Y a ella no le importó las consecuencias. ¿Por qué? Porque inmediatamente cambia todo en Eva. Y el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ya empezó a distorsionarse todo, ya ella empezó a ver ese árbol de una forma diferente gracias a lo que tenía en mente. Ese pensamiento, esa frase que Satanás le había dicho, ya estaba cavilando en su mente. Ya había hecho un nido en su mente. Y gracias a ese nido que había hecho en su mente y que estaba bajando a su corazón, ella empezó a ver todo diferente. Vio que el árbol era bueno, que tenía un fruto agradable para comer y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Pregunto, ¿será que ella antes no sabía que el árbol era bueno? Si el árbol había estado ahí, no sabemos cuánto tiempo, desde que Dios hizo el Edén hasta que ella fue tentada, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero no creo que haya sido una semana. Ella veía el árbol. Ella sabía que el árbol tenía un fruto. Seguramente ella sabía que el árbol era agradable, pero ¿por qué ahora lo estaba viendo diferente? Porque ahora sentía deseo por ese árbol. Porque ella destapó el caramelo. Y el caramelo era que iba a ser como Dios. Porque ese árbol la iba a llevar, el comer ese árbol la iba a llevar a cambiar de posición. Y eso era lo que ella quería. Ella no quería tanto la fruta, ella quería lo que le iba a dar esa fruta. Esas son la mentira de Satanás. Ahora vamos a ir mirando una por una reglas para ir explicando un poquito más.
Son 3 mentiras dichas ahí. Las puse en el orden en que están los versículos. Primero, él dice, no moriréis. Es decir, elimina las consecuencias de desobedecer. Cambia, suaviza las consecuencias que traería al comer el fruto. Satanás allí tuvo una autoridad de negar la verdad de Dios. Entonces, y eso es lo primero que nosotras seguimos creyendo. Cuando desobedecemos, qué pena, hermanas, es que estoy sola hoy con los niños, entonces. Bueno, las consecuencias de desobedecer, eso es lo primero que es la primera mentira que nosotros estamos creyendo. Que nosotros empezamos a minimizar o empezamos a mirar cuáles consecuencias son las que yo podría tener por desobedecer. Y jamás nos imaginamos, o más bien, nuestro entendimiento está tan cegado por el deseo que no terminamos viendo lo que realmente son las consecuencias de pecar, de desobedecer. Y eso fue lo primero que Satanás le dijo, no moriréis. O sea, si yo como el árbol no va a ser tan difícil, no va a ser como como Dios dijo. Y también Satanás, esa mentira va acompañada inmediatamente de otra. Dios te está ocultando lo mejor para ti. Dios te está negando la posibilidad. Dios te está poniendo reglas para no dejarte ver lo mejor. Te está privando de lo mejor. Te está negando la posibilidad de que seas mejor, de que tengas lo mejor. ¿Y cuántas veces nosotros hemos creído esa mentira? ¿Cuántas veces creemos que los no de Dios son un castigo? ¿Cuántas veces creemos que los no de Dios son sencillamente el que Él me está privando a ser libre, me está negando de las cosas que yo quiero? Yo no sé si ustedes han visto, pero por ahí hay un reel, se me vino a la mente eso, que es la voz pues como de algo y siempre filman como un bebé. Entonces dice, en esta casa, estoy aburrido en esta casa solamente se escucha no puedo meter los dedos en el enchufe, no me puedo tomar el agua del baño, no puedo pintar las paredes, no puedo, y empieza como todas las cositas que uno todo el tiempo le está diciendo a un bebé, no me puedo tirar de tal parte, o sea, como cosas así, y uno todo el tiempo es no. Y el reel habla pues de manera chistosa lo que un bebé podría decir, en esta casa todo es no puedo hacer nada. Pero en realidad nosotras las mamás estamos desprotegiendo que el niño no se nos vaya pues que no se nos va a morir, que no se vaya a caer, que no se vaya a hacer daño. Es básicamente lo que nosotros hacemos. Por eso le decimos, no meta los dedos al enchufe, no te metas fichas chiquitas a la boca, no puedes tomar agua del inodoro, no te puedes tirar de esta altura a tal otra. Si me hago entender, uno todo el tiempo es así, detrás de ellos, cuidándolos para que si se caen, pues no se golpeen tan fuerte. Y es precisamente, muchas veces nosotros creemos que esos no son desdichas para nosotros. Son sencillamente, creemos que Dios es un padre que le encanta decirnos no por capricho. Pero no nos damos cuenta que los no que Dios nos da es precisamente... Que los no que Él nos da es precisamente porque Él desea cuidarnos. Y es esa la segunda mentira que Satanás le dice a Eva, que Dios es un tirano que no quiere tu libertad, que te oculta lo mejor. Porque le está diciendo, no moriréis, sino
que sabe Dios, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos. O sea, Eva, Dios no quiere que tus ojos sean abiertos. Dios no quiere que tú seas como él. Dios te está ocultando eso. Y la tercera mentira es que tú puedes ser lo que quieras ser. Toma tú el control. De acuerdo a lo que dice allí, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, sea como Dios. Dios tiene el control. Tú puedes ser como Él. Toma tú el control. Decide tú. Haz tú lo que tú quieras. Y realmente eso fue lo que le fascinó a Eva. Y es lo que nos sigue fascinando a nosotros. Ser nuestra propia autoridad. Básicamente, Satanás le estaba diciendo, sé tu autoridad, deja de ser la criatura y conviértete en tu propio Dios. Descúbrete. Y hay algo a partir de qué. O sea, que ella se pueda autodescubrir a partir de mis sentimientos, a partir de lo que tú deseas, a partir de lo que tú quieres. ¿Quién te lo va a prohibir? No, decide tú. Hermana, si estas no son las mismas mentiras que todavía seguimos creyendo, esas son las 3 mentiras que le han funcionado a la perfección a Satanás y que aún le siguen funcionando. Y son mentiras que no solamente cree la mujer inconversa, son mentiras que las creyentes nos estamos creyendo. Que es lo más delicado. Recordemos que ahí Eva no había pecado, la mentira no fue dicha para alguien pecador, la mentira fue dicha para alguien que en ese momento tenía una comunión con Dios, que era santa, que era perfecta, que no tenía que luchar con una naturaleza pecaminosa porque no la tenía. Era perfecta. Hermanas, qué pena, me disculpan un segundito, por favor. Permíteme. Minore, puedes prender el micrófono. No lo has prendido, Minori. Tienes que activar. Ajá, lo tienes apagado todavía. O sea, se prendió y volvió. Ahora sí, ya. Ahora sí. Sí, ahora sí. Listo. Bueno, hermanas, entonces continuemos. Entonces son las 3 mentiras dichas en Génesis 3 que realmente sigue haciendo daño. Nosotras seguimos creyendo que podemos tener el control, que actuamos basadas en nuestros deseos y nuestros sentimientos, que yo tengo el derecho a autodescubrirme, a alejarme de mi creador y a empezar a vivir una vida basada en lo que yo quiero creer, en lo que yo quiero sentir y en lo que yo deseo. Y vemos, les estaba diciendo mis hermanas que Eva estaba en una condición de perfección. Ella no tenía que luchar con una naturaleza pecaminosa, porque ahí no había entrado como tal el pecado en el Edén. Antes de esta conversación, Eva era perfecta. A veces nosotros, o por lo menos yo he dicho, ay, no, es que si uno no tuviera la naturaleza pecaminosa sería más fácil. Pues mire que no fue porque mire que Eva, aún así, sin esa naturaleza pecaminosa, desobedeció.
desobedeció a Dios. ¿Y saben por qué? Porque creyó una mentira. Y la mentira venía en un caramelo agradable. Era ser como Dios, era independizarse de su creador. Era ella tomar el control y decidir y saber qué era qué era el bien y qué era el mal. Eva no conocía el mal. Y ella estuvo deseosa por conocer qué era el mal, por ser como Dios, por tener el control. Y es precisamente lo que eso nos sucede a nosotros. Nos convertimos nosotros no necesitamos estar en el Edén ni hablar con la serpiente para tomar las mismas decisiones que Eva tomó. Cuando yo decido tener ese control y no me rindo ante el Señor, estoy siendo como Eva. Deseo hacer las cosas a mi manera y estoy escogiendo ser mi propio Dios, ser mi propia autoridad. Y es increíble cómo una conversación que, de acuerdo a lo que nos narra Génesis, no duró mucho, todo el daño que hizo. Era una acción simple, comer un fruto, pero las consecuencias eran nefastas. La acción implicaba tomar el fruto y comerlo. Algo simple, pero iba más allá. Y si nos ponemos a ver, nuestra obediencia pide a veces, Dios pide de nosotros cosas simples. Pero cuando desobedecemos, es garrafal las consecuencias. La acción es simple, pero se necesita de una fe poderosa, de una confianza en Dios. ¿Por qué? Porque a Eva dudó de la palabra de Dios. Nadie antes lo había hecho, no en el Edén. En el Edén nadie había dudado de la palabra de Dios. Lo digo en el ámbito del Edén porque sabemos que antes del Edén, pues fue cuando Satanás fue echado y hubo pues como tal esa pelea y hubo allá la mentira y hubo la codicia, el orgullo y todo. Pero en el Edén como tal, nadie había desobedecido a Dios. Nadie. Nadie le había llevado la contraria a Dios. Y fue precisamente una mujer la que lo hizo. Nadie le había dicho, nadie había dudado de la palabra de Dios. Todo lo que Dios decía, eso se hacía. Porque se creía que era bueno en gran manera. Dios dijo que era bueno en gran manera. Y si Dios lo dijo, seguramente ellos vivían creyendo que era bueno en gran manera. Pero Dios había hecho al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él, con la capacidad de tomar decisiones, con voluntad propia. Y Satanás llegó a ella a través de deseos, sentimientos, moviendo aquello que es nuestro punto débil, por así decirlo. Nosotras las mujeres somos muy dadas a actuar basadas en lo que sentimos y en nuestros deseos. Los hombres son un poco más razonables. Nosotros no tanto. Nosotros nos enojamos y ¡pum! Actuamos conforme a nuestro enojo. Estamos tristes, ¡pum! Actuamos con base a nuestra tristeza. Y en esa no la pasamos. Por eso el Señor ha dicho que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Pidámosle al Señor que tengamos ese dominio propio para que no nos dejemos llevar por nuestros propios sentimientos, por nuestros propios deseos y terminamos tomando el control que no nos corresponde.
Y ese control, ¿quién era el único que lo podía dar? Era Dios, porque Él es el que lo tiene. Y Satanás le vendió un control a Eva que ni siquiera él, o sea, ni siquiera él tiene la autoridad de darlo. Y a él no le importa no tener la autoridad. A él lo que le importa es que nosotros nos desliguemos de nuestro Creador, que se fraccione la comunión entre él y nosotros. A él no le importa no tener la autoridad. Él lo que quiere es que nosotros actuemos de manera independiente de nuestro Señor. Vamos a 2 Corintios 5:7. Por favor, alguna hermana que lo lea. Segunda de Corintios, ¿qué menores? 5:7. Dice así la palabra de Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Exacto. Hermanas, esto es lo que nosotros necesitamos, andar por fe, no por vista. Creer que Dios actúa a nuestro favor. Y cuando me refiero a que Él actúa a nuestro favor, no es que Él complace todo lo que yo quiera, no. A lo que me refiero cuando digo que Dios actúa a nuestro favor es que tenemos un abogado que está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí todo el tiempo. Todo el tiempo. Él está orando. Recuerden cuando Él le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearlos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo en este momento por usted y por mí. Eso es tener a Cristo a nuestro favor. No es que Él vaya a complacer todo lo que yo pida, no. Es que Él está orando por usted y por mí, está intercediendo ante el Padre por nosotras. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte, para que vivamos por fe y no por vista. Todo ingresó a Eva por la mente. No moriréis. ¡Pum! Eso ya hizo un clic en su mente. No moriréis, sino que sabe Dios que seréis como. Eso empezó a cavilar en la mente de Eva y bajó al corazón. Entonces yo les invito, hermanas, esto me lo encontré, que cuando estemos en esa situación donde creemos que Dios nos está negando todo, donde Dios no quiere abrir una puerta que nosotros estamos empeñadas en querer abrir, empecemos a recordar esto y dice, estoy emocionada de ver lo que Dios va a hacer, porque sabemos que Dios está haciendo algo. Pongámosle a nuestra mente, Dios está obrando, así yo no vea nada. Dios me ama y se ocupa de mi situación. Son verdades bíblicas, hermanas, que debemos repetirnos. El Salmo 139 dice que Él piensa en mí todo el tiempo, que yo estoy en la mente de Dios todo el tiempo, que Él se está ocupando de mi situación. Por lo tanto, no puedo vivir con miedo y no me voy a rendir. Entonces, miremos, hermanas, de verdad, ¿qué es lo que estamos metiendo a nuestra mente? Y cuando nos sentamos así, porque usted y yo nos vamos a sentir así, queremos abrir puertas, queremos explicaciones, queremos entenderlo todo. Pero hay cosas que no vamos a entender o que quizás no estemos preparadas para recibir en ese momento. Confiemos en el Señor y no tratemos de coger el control. En el caso de Eva, Eva no se tomó un minuto para recordar las palabras que Dios les había dicho en Génesis 2. Ella solamente miró el caramelo y ese caramelo arrancó de ella todo lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque se activó su deseo
de querer tener el control, porque se activó su mente, se activó su corazón de ser como Dios. ¿Qué necesidad tenía ella? Así como usted y yo tampoco tenemos la necesidad de saberlo todo. Y aún así, cuando hay algo que activa ese deseo en nosotras, a nosotros se nos olvida absolutamente todo. Y corremos tras cumplir ese deseo. Mire, hermanas, estamos en una sociedad donde cada vez estamos más bombardeadas porque nos dejemos guiar por nuestros deseos y por nuestros sentimientos. Porque acomoda a Dios a tus sueños, a tus propósitos. Y así no es. Eso fue lo mismo que hizo Eva, querer acomodar a Dios a sus propósitos, no a lo que él le había dicho. Estamos en una sociedad donde la palabra de Dios dice, honra a tus padres. No, pues resulta de que nosotros como creyentes muchas veces pensamos que un hijo a la edad de 18 años puede hacer lo que quiera. No, hermana. Sí, mi amor. No, hermanas. Si él vive en nuestra casa, no puede hacer lo que quiera. Así tenga 30 años, así tenga 40 años, si vive en nuestra casa, no puede hacer lo que quiera. Estamos en una sociedad donde nos está distorsionando la verdad de Dios y nosotros como creyentes la estamos creyendo. Hermanas, no nos dejemos controlar creyendo las mentiras de Satanás. Son 3 mentiras que él todavía sigue diciendo. Elimina las consecuencias o suaviza las consecuencias del pecado. Nos hace creer que Dios es un tirano, que Dios no está pendiente de nosotros, que no nos está escuchando, que nos da un no como castigo y todo el tiempo creemos que Dios no está a nuestro favor. Y segundo, queremos tener el control de todo. No podemos tenerlo, hermanas. No somos llamadas. Nuestro llamado no es para tener el control. Somos ayudas adecuadas. No somos quien esté piloteando. Simplemente somos un ayudante. Y el ayudante hace lo que dice su maestro, lo que dice su autoridad. No tenemos, mira, hermanas, a veces yo me he sentido, uno siempre quiere que toda decisión que se vaya a tomar en la casa, el varón vaya a tomar, que la consulte con nosotros. Y que si a mí me parece y yo estoy de acuerdo, pues entonces listo. Pero si a mí no me parece y no está de acuerdo, no tome usted la decisión, espérese. O sea, que él vaya a ritmo de nosotras. Y yo me acuerdo que una vez Dios me dijo, es que el llamado a tomar las decisiones aquí soy yo. Y ustedes no se imaginan lo frustrada que yo me sentí. Yo decía, pero, y entonces yo estoy pintada en la pared. No estoy pintada en la pared. Él me dice, yo puedo contar obviamente con tu opinión. Van a haber momentos donde no voy a contar con ella. Y a mí eso me frustró porque yo decía, entonces yo para qué estoy. Pero si ustedes ven, cuando somos ayudas idóneas, la ayuda no siempre está. El que tiene el derecho a pedir esa ayuda es el que tiene la autoridad, ¿cierto? Y él decide si pide o no pide la ayuda. No siempre la va a necesitar. Van a haber cosas que no la necesitan. Y tiene todo el derecho porque a ellos se les ha dado la autoridad. Es como cuando los ancianos toman una decisión y que como fuera que todas las decisiones que ellos tomaran tuvieran que consultarla a toda la iglesia. Entonces, ¿para qué están ellos? ¿Cierto? Hay decisiones que ellos consultan a la iglesia, hay otras decisiones que ellos toman y no consultan. ¿Por qué? Porque para eso están.
Y asimismo de nuestros esposos. Yo lo pude entender un poquito en el contexto de iglesia. Entonces yo dije, ah, sí, y es verdad. O sea, una ayuda a veces requieres ayuda y a veces no. Y ellos están dotados precisamente para eso. No quiere decir que si tu esposo no te consulta algo, es que no me tiene en cuenta. No, hay cosas que ellos deben tomar solos. Hay otras que te va a consultar y pueda que termine haciendo lo que uno no dijo y puede que se termine equivocando. Pero ellos tienen esa autoridad. A ellos les fue dada o les fue delegado eso. Y yo entendí que el deseo de yo querer todo, de que él me contara toda decisión que iba a tomar, que él la consultara conmigo, era simplemente un deseo de querer controlar. ¿Por qué? Porque yo puedo manipular. Si él me cuenta, yo puedo manipular para que él termine haciendo lo que yo quiero que haga o lo que yo considero que es correcto. Pero cuando él tomaba decisiones solo y no consultaba, ay, muchachas, o sea, yo sentía que a mí se me subía todo, yo hacía show y yo le decía, entonces, o sea, ¿para qué se casó? Le decía yo, ¿para qué se casó? Mire hasta el punto, o sea, y lo peor es que yo podía tener sustento bíblico, yo le podía decir, es que la Biblia dice que yo soy tu ayuda, tú debes contar conmigo. Y todo lo queremos espiritualizar. Pero el Señor me hizo entender a mí que no era así, que no era así, que Él le había dado la autoridad a mi esposo de que tomara las decisiones y que yo sí era su ayuda, pero yo tenía que estar ahí al pie del cañón cuando Él solicitara la ayuda. Y entendí que lo que me frustraba a mí no era que yo creyera que mi esposo no me amara o que no me tuviera en cuenta, no, era el hecho de que yo quería tener el control para manipularlo. Yo quería saber para lograr hacer que se hiciera lo que yo quería. Entonces, hermanas, y esto es algo que nos sucede todo el tiempo. Muchas veces nosotros queremos saber todo lo de nuestros hijos, es para tener el control. Y sí, claro, nosotros como padres somos llamados porque somos la autoridad de ellos. Somos la autoridad de ellos. Y yo tengo derecho, y se lo he dicho a mi hijo, yo tengo derecho a revisar su WhatsApp, yo tengo derecho a revisar todo, a rastrearlo, o sea, yo tengo derecho a todo. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que velar por usted. Yo tengo que velar por usted. Pero ojo, y a veces nosotros como padres nos comemos la mentira de que nuestros hijos necesitan su privacidad y que yo no puedo tomar decisiones y que yo no puedo entrar en esa área. No, hermanas, no nos comamos esa mentira. Yo como padre, si mi hijo vive en mi casa, yo tengo derecho a saberlo todo, porque es que la Biblia me dice a mí que yo debo responder por ellos, que yo debo enseñarles. Y si bien yo no debo pues acosarlos, pero yo tengo el derecho de saber mis hijos qué montan en redes sociales, qué amigos tienen, qué conversaciones tienen. Yo tengo derecho a saber absolutamente todo. ¿Cuáles páginas visitan internet? ¿Cuánto tiempo se la pasa jugando en los juegos, en el play, en la internet? Yo tengo derecho, ¿por qué? Porque es que mi deber, más que el derecho, es mi responsabilidad, o sea, velar por lo que mi hijo está haciendo. ¿Por qué? Porque mi hijo puede estar en la práctica del pecado dentro de mi hogar y yo no saberlo. Y muchas veces, hermanas, no lo sabemos es porque no queremos, porque nos descuidamos. Muchas veces preferimos ignorarlo para no tenernos que dar cuenta y no tener que lidiar con eso. Hermanas, debemos hacer lo que la Biblia nos dice y debemos poner límites.
límites a nuestros hijos y que tu hijo sepa que en algún momento tú le puedes pedir el celular, tú tienes las claves y puedes revisar y no hay problema. Ni él se enoja ni yo. O sea, es que no hay nada que ocultar. Pero cuando un hijo te dice a ti, no, es que es mi privacidad, es que no tienes derecho, y tú accedes a eso, hermanas, también está mal, porque tu hijo vive en tu casa. Ahora, hay que, esto hablo para padres que son creyentes y han criado sus hijos dentro del evangelio, porque hay padres, obviamente, que sus hijos que conocieron del evangelio tarde, sus hijos ya son grandes, todavía vive con ellos, es algo muy, muy diferente. Hago la aclaración. Hermanas, seamos el control al Señor y vivamos por fe y no por vista. Y llenemos nuestra mente de la palabra de Dios para combatir esas mentiras, porque las seguimos creyendo. Seguimos creyendo y nos seguimos moviendo basadas en estas 3 mentiras que fueron dichas en Génesis 3. Es la misma estrategia que Satanás sigue usando y que le funciona a la perfección. Vamos entonces a orar para terminar. Y recordemos que cuando Dios dice no, abrir una puerta, dejémosla cerrada. Dejémosla cerrada, no insistamos. No insistamos porque mire lo que sucedió. Eva quiso abrir una puerta que Dios tenía allí. Y mire lo que sucedió. Ni siquiera la abrió porque no fue sabia como Dios. Ella conoció el mal. De todo lo que Satanás le dijo, ella solamente, hubo una sola verdad que fue que conoció el mal. Ya. Pero ni siquiera pudo ser sabia como Dios, ni siquiera ella murió espiritualmente, se quebrantó su comunión con el Señor, salieron del Edén. Entonces mire que de todo lo que Satanás dijo, solamente una cosa era verdad, que era que iba a conocer el mal, y sí conoció el mal, pero no fue como Dios. No fue como Dios. Y el conocer el mal trajo mucha desdicha a ella y a toda la humanidad. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Esta mañana, Señor, te pedimos perdón porque de verdad seguimos creyendo las mentiras de Satanás, seguimos creyendo, Señor, lo que él dice, seguimos dando rienda suelta a nuestros sentimientos y a nuestros deseos. Se mezcla nuestro deseo pecaminoso con las mentiras de Satanás y termina en desobediencia. Aparentemente sería una ecuación muy poderosa con la que no pudiéramos luchar. Pero recordamos que tú has dicho que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Recordamos que tenemos un abogado que está intercediendo todos los días por nosotros ante el Padre. Recordamos que así como llega la tentación, tú también nos das la salida. Recordamos, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que para yo comprobarla, debo tener fe y rendirme ante ti y obedecer. Recordamos, Señor, que tú también fuiste tentado en todo y tú obedeciste. Recordamos, Señor, que acá no se trata de que nuestro deseo sea más fuerte que nosotros, sino de tomar una decisión. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a decidir por ti todos los días de nuestras vidas, durante el día. Gracias porque así como Adán y Eva fueron una vez perfectos y tomaron decisión por desobedecerte, Jesús vino perfecto y él tomó decisión por obedecerte. Ayúdanos a ser como Jesús,
Ayúdanos a seguir sus pisadas, a seguir y a tomar las decisiones que Él tomó, a ser fuertes y a rendirnos delante de ti, para que ese espíritu de poder y de dominio propio crezca en nosotros y nuestras debilidades puedan menguar, y gracias al poder de tu Espíritu Santo tengamos el valor de actuar íntegramente como tú dices. Perdónanos por seguir creyendo esas 3 mentiras y seguramente, Señor, vamos a seguirlas creyendo, pero ayúdanos para que cada vez sea menos la cantidad de veces que creamos. Ayúdanos a rendirnos más a ti, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Nore. Dios te bendiga. Gracias de verdad. Venga, dejo de compartir por acá. Voy a estar con ustedes ya de forma solamente escuchándolas. Ya Lore sigue con el restante. Muchas gracias, mis hermanas. Y bueno, que el Señor sea edificándonos a todos. ¿Alguien te había delegado el taller o no? Esa semana nadie te había delegado el taller. No. Entonces es voluntario, muchachas. Quien quiera compartirlo, bien pueda. Así que les animo a participar de este ratico. Si alguna lo hizo, lo escribió, si quieren, les animo también para que lean algún texto bíblico que quieran compartir respecto al taller que teníamos para esta semana. Yo quiero animarlas. Voy a realizar el taller, a compartir el taller mío de esta semanita. Y tengo aquí el libro con las 3 preguntas que nos estaban hablando. Dice la primera, y me perdonan que estoy un poco congestionada, pero aquí les digo, recuerda, dice la primera pregunta, recuerda tu momento más reciente cuando preguntaste, ¿por qué Dios? ¿Cómo te pidió Él que rindieras el control de lo que estaba oculto? Para mí, recuerdo una vez, en unas circunstancias muy difíciles que yo estaba viviendo de manera familiar en el hogar. Y yo no entendía por qué esta situación había llegado a mi puerta, por qué esta situación se había presentado en mi hogar. Y tengo que reconocer que muchas veces uno llega a Dios con esos reclamos, Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué aquello? Y recuerdo muy palpablemente Dios hablarme. Aquí dice en la segunda parte, ¿cómo te pidió que le rindieras el control de lo que estaba oculto? Con Isaías 55:9. Y por eso quería aprovechar para compartirles este texto bíblico de Isaías 55:9. Permítanme, se los coloco por aquí. 55:9 en el 8. Versículo 8, versículo 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como lo son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso me hacía pensar un poco en los atributos de Dios y quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y cuántas veces nosotros sí queremos ser como Dios, pero hay una verdadera realidad y es que yo no soy omnisciente. Yo no soy omnipresente, yo no soy omnipotente, yo no tengo las características que tiene Dios. Y Dios siendo Dios, tiene todo el panorama completo. Dios lo sabe todo, todo. Y dice que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel que tenemos que... Dios lo sabe todo. No hay nada que le... Entonces, esas palabras, ese versículo, me ayuda a entender que
ok, no entiendo por qué estoy pasando por esto, no entiendo la razón ni el motivo, pero sé que Dios sí lo sabe. Y si Dios orquesta mis circunstancias y está allí, y por más difíciles y dolorosas que sean, Señor, yo sé que tú estás a favor de tus hijos, a favor de los que te aman, a favor de los que te temen. ¿Por qué lo digo? Porque así lo dice su palabra. Así lo dice su palabra. En la segunda pregunta que había dice, ¿con qué información oculta que no conoces Dios quiere actualmente que te conformes? Dios quiere que me conforme con saber que Él tiene el control y que yo puedo esperar su dirección confiando en Él. Porque a veces me he sentido así, a veces me he sentido en situaciones donde no sé qué decisión tomar, hacia qué camino agarrar. Pero Dios me dice, ok, todavía no te estoy dando la respuesta, así que, si Dios todavía no me ha aclarado qué debo hacer, ¿cuál es la respuesta? Espere, espere. Debo esperar a que Él me muestre la decisión que debo tomar. Y me gustó la segunda parte de la pregunta, dice, ¿en qué sentido debes dejar de patear la puerta cerrada? Y entonces empecé a preguntar, bueno, ¿cómo se patean las puertas de Dios? ¿Qué es patear la puerta de Dios? Patear la puerta de Dios es quejarme. Patear la puerta de Dios es exigirle. Patear las puertas de Dios es no gozarme en las circunstancias que Él puso. Patear las puertas de Dios son los reclamos a Dios. Patear las puertas de Dios es la inconformidad de mi corazón. Patear las puertas de Dios es desconfiar de Él. Eso es patear las puertas de Dios. Y quiero concluir con dos versículos para que por favor me acompañen ustedes, muchachas. El primero está en Juan 20:29. Juan 20:29. El versículo que estaba también en el libro que dice, ¿se acuerdan de Tomás? Cuando Tomás, los discípulos habían ido y le habían dicho que el Señor había resucitado y él dijo, no, si no lo viere con mis propios ojos y metiere mi dedo, yo no creeré. Esas fueron las palabras, ¿cierto? Eso está en el 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, dice, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, si no lo veo todo, si no lo sé todo, no creeré. Y en el 29 el Señor le dijo, después de que se le apareció a Tomás, dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Me ponía a pensar en eso. ¿Cuándo creyó Tomás? Solo cuando vio al Señor Jesucristo que se apareció y lo vio. Y yo creo que así somos, así soy yo. Quiero saberlo todo para poder creer. Quiero tener todo el panorama completo para poder creer, pero yo no soy Dios. Yo no tengo el panorama completo. Dios sí. Entonces, ¿qué me podría el Señor decir a mí bajo este versículo? Lorena, porque me has visto, crees. Porque ahora puedes ver, crees. Porque ahora puedes conocer. Entonces, ahora de verdad me crees. O sea que si no me hubiera mostrado, nunca me hubieras creído. La segunda parte del versículo dice, dichosos los que vieron, dice, y creyeron. Dichosos los que no vieron y creyeron. Y me ponía a pensar y decía, Señor, dichosos los que creen en ti sin necesidad de ver, sin necesidad de conocer, sin necesidad de tener todo el panorama completo, sin necesidad de ser omniscientes y omnipresente. Esa labor es tuya, no nuestra. Pero bienaventurados los que aún no conociendo todo,
te creyeron. Y por último, quería compartir con ustedes que creamos a lo que el Señor ha prometido para sus hijos en Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor. Dios está siempre a nuestro favor por el simplemente hecho de que somos sus hijas. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar en que Él está a nuestro favor? Que Él está a favor de los suyos, de los que Él ha rescatado, de los que Él ha redimido, y que nada nos puede separar de su amor, que Él nos sigue amando y que nos amará con amor eterno. Y ese taller me llevó a reflexionar de que debo de confiar en quién es Dios, confiar quién es Dios y confiar en lo que su palabra dice para mí. Gracias, mis hermanitas. Si alguna otra de pronto quiere compartirnos también cómo le fue con el taller, cómo estuvieron esas preguntitas, bien puedan.